Mizumi Makoto posee suficiente poder hasta el punto de poder llegar a eliminar a un dios, pero curiosamente no es capaz de utilizar magia de curación y tampoco magia de viento, así que en este video te contaré un poco acerca de ello. Todo comienza en un mundo de fantasía que es cuidado por una poderosa diosa, en donde los demonios junto con otras razas son marginados por los humanos. En el país Elysion, lugar con más devoción hacia la diosa, se encontraba una sacerdotisa llamada Castor, quien se enamora de un noble llamado Kanar. Ambos se terminaron comprometiendo, pero un día un demonio se acercó a ella y la volvió su amante. Cuando su familia se enteraron, cancelaron la boda y ella fue expulsada del país. Pero como Kanar amaba a Kaz, le volvió a pedir matrimonio. Como el sentimiento era mutuo, ella aceptó su propuesta. Desgraciadamente Kaz había sido exiliada, por lo que no podían volver a Kaz. La diosa, al enterarse de sus problemas, aceptó ayudarlos mandándolos a otro mundo, a cambio de que un día se llevaría lo más preciado para ellos. Los enamorados aceptaron sin pensar y rehicieron su vida en un país llamado Japón. En este lugar tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un pequeño niño llamado Makoto. Desde que nació era muy frágil y débil, lo cual podría morir fácilmente en cualquier momento. Hasta que un día apareció una sanadora sobrenatural, que es capaz de curar de forma milagrosa cualquier enfermedad. Esta persona sería llamada Karin y estaba en Japón para hacer un tratamiento a un millonario, que logró hacer contacto con ella. Karin se encuentra con Makoto, ve que el pequeño niño está inconsciente y sufriendo un golpe de calor. Mientras ella consideraba llamar a emergencias o buscar a sus padres, ella escuchaba que el pequeño estaba murmurando un encantamiento para fortalecerse. Pese a esto, el niño no tenía suficiente fuerza para realizar el encantamiento. La sanadora le realizó un examen, pero no entendía lo que estaba sucediendo, ya que Makoto tenía la capacidad de utilizar más de un elemento, y eso era muy extraño porque ella no había sentido nunca esto con otros magos que conocía anteriormente. En su análisis, Makoto podía utilizar las magias de fuego, eléctrico, agua, viento, tierra, oscuridad, magia de fortalecimiento e incluso de curación, aunque todos estos elementos eran muy débiles. La magia de Makoto ya estaba siendo utilizada desde el momento que nació, expulsaba magia de su interior y también absorbía la magia del exterior, pero su estado era crítico y ya había llegado a su límite. La sanadora cura su golpe de calor y lleva a casa al niño. Allí se encontró con la familia de Makoto y rápidamente se dio cuenta que todos tenían una alta afinidad a la magia. Karin tendría una conversación con los padres de Makoto, contándole que su hijo estaba muy frágil y débil. Además, les explicaría la manera en la que la magia funcionaba en este mundo. Darle la forma al elemento para unirla a un hechizo y poder lanzarlo representaba una increíble carga para el cuerpo. Ella les ofrece sus poderes de sanación, diciéndole que se iba a asegurar de que Makoto creciera de forma segura, además de ayudar un poco a sus 2 hermanas, ya que la hermana mayor tenía mucha más cantidad de energía mágica que le permite utilizarla para fortalecer su cuerpo y poder soportar este mundo, y la hermana menor se podía notar que tenía un cuerpo más resistente que la de sus 2 hermanos. Karin se prepara para hacerle una operación a Makoto, manipulando sus distintas líneas elementales, cambiando por completo el flujo de magia que él tenía, aumentando el poder de sus líneas de fortalecimiento y al mismo tiempo combinando las líneas entre otros elementos. Y en el caso de la línea de curación, para poder expandirla por todo su cuerpo, Karin tuvo que tomar la decisión de tomar una de sus líneas más fuertes, que en este caso tendría que ser la línea del viento o del agua. Para conseguir el mejor resultado, ella cortaría la línea del viento, la mejor afinidad de Makoto. Por lo tanto, para poder expandir la línea de curación por todo el cuerpo, Makoto ya no sería capaz de utilizar la magia de curación, porque esta ya está siendo utilizada de forma pasiva para que su cuerpo sea mucho más fuerte. De todas maneras, le quedaría receptores mágicos en su cuerpo, para que él pueda recibir hechizos de curación. Días después, Karin se disculpa con los padres de Makoto, diciéndole que a pesar de todo el esfuerzo, todavía es más débil que un niño normal, ya que a diferencia de las 2 hermanas, Makoto realmente había nacido con el cuerpo de un human, completamente ordinario en el mundo de los humanos, lo cual explicaría la increíble presión que en este cuerpo estaba recibiendo constantemente.
Finalmente sus padres, agradecidos con Karin, deciden en que entrenarían a Makoto para que se volviera más fuerte y que pueda tener una vida normal, además de que todo el empeño y esfuerzo sería por parte de Makoto. Entrenar su cuerpo era fundamental, su mayor prioridad era aumentar su físico. Si se esforzaba lo suficiente sin llegar a su límite, podría convertirse en alguien ordinario y de esa forma viviría una vida pacífica y relajada. Sin más que agregar, me despido. Un saludo a los suscriptores y visitantes. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otro nuevo video.